Aquí comienza Días de Conversación. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gusto de saludarles. Estamos preocupados para hacer luego el programa con el diputado Cornejo porque nos tenemos que ir a Espacio Claustro. A pesar de que el show es a las 22:30, tenemos que llegar antes porque la gente llega antes a compartir y conversar. Espacio Claustro, el pelado Rodrigo Idia. Está casi agotado, ¿ah? Debe quedar una entrada o dos con suerte. También nos acompaña el COM del ADN de la nueva generación de las últimas unidades de parlantes interactivos que están allí con un 50% de descuento. El COM Manuel Rodríguez 689. ¿Cómo está, diputado Cornejo? Gusto de saludarlo. Fría jornada otra vez. Así es, estimado Jaime, un gusto también poder saludarte y tal como tú señalás, efectivamente muy helado. Muy frío. Sí, frío. Sí, andamos bien abrigaditos todos porque hemos tenido de verdad días con muy bajas temperaturas en nuestra región, bueno, y en varias regiones del país. En realidad estamos afectados por una onda polar y lo que es preocupante evidentemente porque tenemos personas en situación de calle, ¿cierto? A pesar de que se ha activado el código azul. Pero también no da el ancho el código azul, lamentablemente. Así es, y también las enfermedades respiratorias que son propias y características de esta época del año, así que hay que cuidarse mucho. Muy bien, la semana pasada no hicimos programa porque usted estuvo todo el día en Santiago trabajando, estuvo en el Palacio de la Moneda. ¿A qué fue? Ahí al centro de Santiago. La verdad, Jaime, es que en esa preocupación permanente de poder ser un aporte tanto en el trabajo legislativo como autoridad representante de nuestros vecinos y vecinas de la región de O'Higgins, particularmente del distrito 16, se ha generado en las últimas semanas una fuerte polémica en torno a lo que son las alzas en las cuentas de la luz. Y cuando uno observa con especial preocupación que el debate político está dado en temas que no necesariamente son la prioridad de las preocupaciones, ¿cierto? Y de las necesidades más importantes de la gente, uno intenta marcar un punto de diferencia. Preocupado precisamente de poder ser un aporte permanente a resolver esos problemas más importantes. Y por efectos del alza de la luz, el gobierno había estado anunciando lo que iba a ser este proceso de postulación a un subsidio, pero anticipadamente, yo tuve la oportunidad de analizar las características del proceso de postulación a este subsidio, que es muy engorroso, no facilita particularmente la tarea a adultos mayores, ¿cierto? Muchas familias que no tienen acceso a internet, no tienen manejo de medios tecnológicos, y además porque es postulación a un subsidio. Esta postulación, el resultado se va a saber a fines del mes de septiembre. Los beneficios se empiezan a recibir a contar del mes de octubre. Mes de octubre donde viene la segunda alza y posteriormente vamos a tener una tercera alza en el mes de enero del próximo año. Si uno analiza esos elementos, estimado Jaime, entiende rápidamente que aquí hay algo que necesita de un ajuste. Y lo que le hemos propuesto, y ese fue el propósito de mi visita al Palacio de la Moneda el viernes pasado, tiene por objetivo el que cambiemos este sistema engorroso de postulación al subsidio para las cuentas de la energía eléctrica y otorguemos de manera directa, vía transferencia, un bono de invierno para las familias más vulnerables y también, cierto, con mayor cobertura para las familias de clase media. Bono de invierno transferido directamente. Claro. ¿Cuál es el beneficio de esta transferencia directa? Es que si uno piensa en el subsidio, en que va a estar disponible en 3 meses más, las cuentas, el alza se empieza a pagar a contar de este mes de julio. O sea, el alza de la luz de junio, de un 7.2%, que es generación. Así es. ¿Ya? Porque todavía no tenemos el alza de la transmisión y la distribución. Fíjense ustedes que el ministro de Energía, Pardoux, se ha visto bien enredado, bien complicado en las últimas semanas porque efectivamente desde un decreto del Ministerio de Energía se lleva adelante, ¿cierto?, este primer cobre, esta primera alza proveniente, ¿cierto?, de los procesos de generación de la energía. O sea, las boletas de junio ya venían con una primera alza.
Entonces lo que le hemos propuesto al presidente de la República es que se otorgue este bono de invierno vía transferencia directa a las cuentas RUT de las familias para que puedan disponer de los recursos a contar de este mes. Un bono eléctrico directo. Así es. Si uno piensa en lo que va a ocurrir en julio, agosto y septiembre, son 3 meses que las familias, independiente de que hayan sido beneficiadas por el subsidio, tienen que tener ese recurso económico adicional para poder pagar la cuenta de la luz. Lo que le he propuesto al presidente Gabriel Boric es la entrega de este bono de invierno para, cierto, poder amortizar este costo adicional que viene en las cuentas de energía eléctrica, y así las familias pueden disponer de él de manera inmediata. En segundo lugar, le hemos propuesto la ampliación de la cobertura. Esto significa un costo y un gasto adicional para el gobierno, y es perfectamente financiable, pensando en primer término que las propias empresas eléctricas van a pagar un impuesto, el IVA, por la recaudación que van a hacer al momento, cierto, que las personas paguen las respectivas cuentas, cierto, con esta alza. Y en tercer lugar, pensando en alguna medida en aquellas familias, o principalmente en las pymes, que no pudieran obtener algún tipo de beneficio, es aumentar la gradualidad sin intereses para poder achicar la cuota mensual de lo que va a venir, cierto, en cada una de las cuentas de energía eléctrica. 3 medidas con mucha responsabilidad, sin nada de populismo, que es tremendamente importante. Existen efectivamente los recursos. Yo señalaba, cierto, tanto el pago del IVA por parte de las empresas eléctricas, cierto, al momento de recibir la recaudación, y además los recursos provenientes del royalty minero. Recordemos que ya el gobierno le hizo un anticipo a todos los municipios. Así es, y por lo tanto es perfectamente posible allí disponer de medios y recursos que pudieran permitir ampliar la cobertura a las familias de clase media de este beneficio. Esperamos que, frente a la polémica que ha continuado durante todos estos días, el presidente pueda tomar una buena decisión, pensando principalmente en el impacto que esto va a tener en la economía familiar a lo largo, cierto, de todo nuestro país. Y si el gobierno quisiera, o tuviese la intención o las capacidades de negociar con las compañías eléctricas, podría negociar los intereses para así rebajar, seguir rebajando pasamos parte o el total del IVA, que no está considerado en el presupuesto, más la rebaja de interés, y sustancialmente ahí tendríamos una rebaja casi de un 30%, un poco más. Así es, eso es perfectamente posible. Yo creo que fórmulas para efectos de poder ir en ayuda de las familias pueden haber incluso más de las que nosotros hemos señalado. Claro. Y lo importante es que la modalidad, Jaime, tiene que cambiar. Sí. Lo del subsidio, de verdad, tiene un problema complejo desde el punto de vista de la disponibilidad inmediata, y que es absolutamente necesaria para la familia. Pensar en entregar los recursos para poder amortizar este costo en 3 meses más, cuando las cuentas comienzan a subir de manera sustantiva a contar de este mes de julio, hace urgente el pensar en cambiar esta medida, y creo que lo que hemos propuesto en términos de este bono de invierno es absolutamente razonable, y yo creo que si el presidente se decide, se va a notar un poroto el presidente. No tengo ninguna duda frente a la dificultad económica por la que están atravesando miles de familias en nuestro país. Bueno, cambiemos de tema, ¿le parece? Lamentablemente tenemos que entrar en el tema de educación, entonces la principal bandera de lucha de este gobierno para llegar al poder, pero tampoco han dado el ancho. Hemos tenido los problemas de los SLEP, que siguen con este problema, pero ahora la JUNAEV se ha portado mal, pero mal. No habían libros, ahora no se han entregado más de 2 millones de kits, y con toda tranquilidad, no, los vamos a comenzar a entregar ahora. O sea, ¿por qué ahora? ¿Por qué cuando explotó la bomba reaccionamos? Así es, desde el año pasado la JUNAEV ha enfrentado momentos bien duros y complejos desde el punto de vista de su capacidad de gestión. Más allá de los cuestionamientos, por ejemplo, de las licitaciones para la alimentación, que es concesionada, ¿cierto? A lo largo también de todo nuestro país, los distintos establecimientos educacionales, hay distintas empresas que proveen la alimentación para los niños de la educación pública. Cuestionamientos permanentes. El año pasado y este año también han continuado.
hemos tenido en más de alguna oportunidad paralizaciones importantes, tanto el año pasado como este año, por de las manipuladoras de alimentos, por el incumplimiento de las empresas que es cierto que se han adjudicado estas licitaciones y que tienen a su cargo la concesión de entrega de alimentos en los establecimientos públicos. Y a eso yo le sumaría en que en particular el Ministerio de Educación ha estado en el último tiempo también muy sobre el tapete, porque el año pasado, si ustedes mal no recuerdan, y a propósito de lo que tú señalabas, Jaime, de los SLEP, estuvimos prácticamente más de 2 meses con más de 35.000 alumnos en la región de Atacama sin clases. Exacto. Por paralización de actividades. Y exclusivamente, no era por el no pago de remuneraciones, como se había dado en muchas oportunidades. En esta ocasión era por 2 cosas muy puntuales. La deficitaria infraestructura, que estaba en precarias condiciones, y además la falta de insumos, materiales y elementos pedagógicos para poder llevar adelante el proceso formativo de estos más de 35.000 niños que dependen del SLEP de Atacama. Allí cuestionamiento respecto de la capacidad de gestión de las autoridades tanto de la región de Atacama como del Ministerio de Educación para comprometerse a resolver de manera rápida y ágil esas problemáticas. Partimos el año escolar, este 2024, en marzo, con la falta de miles de cupos a nivel nacional de matrículas. Muchas familias angustiadas porque no tenían un colegio donde poder mandar a estudiar a sus hijos. Después de muchos apretones, después de muchas discusiones y polémicas, el Ministerio de Educación fue en el camino salvando la situación para poder abrir espacios en establecimientos educacionales que pudieran acoger esta demanda insatisfecha, de matrícula en distintas regiones del país. Y en esta última semana, nuevamente la JUNAEV, en primer lugar, fíjense ustedes que más de 2 millones de kits de útiles escolares que no han sido entregados a los niños más vulnerables de nuestro país. Y si uno piensa en que la JUNAEV solamente entrega útiles escolares, podría decir, oye, primera vez que tenemos una dificultad tan importante y de esta envergadura con la JUNAEV, pero eso no es así. Y de hecho, esta grave falta de capacidad de gestión de la JUNAEV tiene otras aristas, porque fíjese que la JUNAEV también cumple otro rol en los establecimientos educacionales y principalmente de atención temprana para detectar algunas patologías que pueden ser complejas en los niños durante su desarrollo y, por ejemplo, con los problemas y patologías oftalmológicas. Y hay controles preventivos dentales, oftalmológicos, por poner algunos de los ejemplos, que se tienen que llevar adelante y estos tampoco se han cumplido. Por lo tanto, y en función de lo que hemos conocido durante esta semana, yo presenté ante la Contraloría General de la República un oficio requiriendo los antecedentes y la gestión de la Contraloría para poder determinar responsabilidades al interior de la JUNAEV, porque es inaceptable el que estos más de 2 millones de kits de útiles escolares a estas alturas del año, después de las vacaciones de invierno, aún no se hayan entregado. Nos parece grave y por lo tanto hacemos uso de nuestra facultad de fiscalización que tenemos constitucionalmente, y le he yo oficiado directamente a la Contraloría para que inicie el proceso de determinar responsabilidades en torno a esta grave situación que ha significado el que no se hayan entregado estos más de 2 millones de kits de útiles escolares en nuestro país. Pero ojalá que no lo usen como excusa para no entregarlos el próximo año, porque pueden ser, si lo entregamos, al final no lo ocuparon, los tienen allí. Porque podrían eventualmente usar esa excusa para el próximo año decir, nos vamos a ahorrar esa platita. Ahí tenemos un punto importante, Jaime, porque si efectivamente de aquí a fin de año no se entregan esos más de 2 millones de kits de útiles escolares, eso no debería venir contemplado en el proyecto de ley de presupuesto para la Nación del año 2025. Es un buen punto para tener en consideración. Pero porque puede ser, pues ya me lo ahorré, perdón, me equivoqué, pero te dice ahorrar. Así es. En definitiva. Una mala forma de ahorrar por lo demás. Claro, porque estamos dejando de lado los principios que postularon a este gobierno. Calidad, mejorar, Estado, educación. Está todo
nada funcionando en términos reales, cuando siempre dijimos que nuestra preocupación era el futuro del país, los niños, y bueno, y son ellos los principales perjudicados, la familia que no tenía un presupuesto de gastar 60 o 70 mil pesos, que cuesta más o menos el kit de los chiquillos para ir al colegio, no lo tenía en su presupuesto y se lo hicimos gastar, y las alzas y todo esto ha perjudicado más al vulnerable que al que tiene más dinero, aunque el foco de este gobierno no está en el más vulnerable. Su preocupación está en cuidar su nicho, que está en el ABC1. A propósito de los compromisos de este gobierno, una promesa de campaña, un compromiso del programa de gobierno y anuncios permanentes durante todo este tiempo que le ha tocado, ¿cierto?, a este gobierno llevar adelante política pública en materia de educación. Condonación de la deuda del CAE, sí, pago de la deuda histórica. 2022, 2023, estamos pasada la mitad del 2024 y no hay nada. Solo promesas y anuncios. Bueno, se dijo que el tema del CAE se iba a llevar en septiembre. Así es. En plenos procesos electorales, eso es lo que llama la atención. Profundamente. Porque todos esperamos que haya un proceso electoral Así es. Pero lamentablemente le ha resultado al revés. Sí, yo creo que el gobierno ha tenido esa tendencia permanente a enredarse sin razón alguna. Tropiezan en cosas que uno entendería deberían resolver con mucha facilidad. Porque, por ejemplo, lo que estábamos analizando de los más de 2 millones de kits de útiles escolares, yo a eso le puedo sumar otro antecedente. Más de 80.000 alumnos de la educación adulta no recibieron oportunamente sus textos porque no estaban disponibles. Dicen que por problemas de diagramación, porque había que renovar el contenido curricular. Ideologizar el contenido. Quizás también. Claro. Pero en subsidio de la falta de los textos tendrían que haber estado disponibles las guías. Y las guías tampoco están disponibles. Avanzamos el primer semestre del año escolar. Vamos a llegar a la mitad del segundo semestre y no van a estar. Y no van a estar disponibles. Más de 80.000 alumnos que no disponen ni de los textos ni de las guías para efectos de poder conducir, para efectos de poder, ¿cierto?, reforzar y apoyar los procesos de aprendizaje de esas miles de personas que están intentando regularizar o su enseñanza básica o su enseñanza media. Qué pena que el fracaso, digo pena por la gente, el fracaso de una política que quería implementar el gobierno y no ha tenido las capacidades de hacerlo. Ahora, sería muy bueno que se depositara en Contraloría General de la República el programa de cada uno de los candidatos a la presidencia, tal como se le exige al gobernador regional. Notariar su programa para seguir su cumplimiento. Yo creo que al gobierno central se le debe obligar: este es mi programa, esto es lo que quiero hacer, para que vamos midiendo lo que vas cumpliendo y lo que no vas cumpliendo. Si tuviéramos que hacer en este caso un seguimiento del porcentaje de cumplimiento del programa de gobierno, yo creo que a nadie le cabe ninguna duda que la nota es roja en este minuto para el gobierno, sin duda. Claro, porque el otro día el presidente dijo: vamos a inaugurar decenas de hospitales. ¿Cuáles? Así es. En la región no se está construyendo ni uno solo en este momento, para que sean decenas, porque tendría que haber hospitales en todas las regiones. Compromiso de gobierno: 260.000 viviendas en 4 años. Se han inaugurado viviendas que venían anteriores. El compromiso para la región de O'Higgins son 14.000 viviendas. ¿Cuántas viviendas ha construido el gobierno en estos más de 2 años de su gestión? El otro día escuché no ha entregado al Ceremi de porque vivienda. Las que entregaron en San Vicente cuando vino el ministro de Vivienda corresponden a gestión del gobierno anterior. Claro, el Ceremi el otro día dijo en un video que ya tenía casi el 50% de la meta de la región de O'Higgins en vivienda. Pero debemos considerar que son viviendas que vienen de procesos anteriores. Hay que ser particularmente riguroso, y yo creo que las autoridades de gobierno, sobre todo las regionales, tienen que ser muy rigurosos en los anuncios que hacen, en las cosas que dicen, porque no hay que decir cosas, hay que hacer
cosas. Eso es tremendamente importante. Los compromisos son para cumplirlos. Si el Ceremi recién llegado, que debe llevar 4 meses, más o menos, el sí, Ceremi 3 meses, Barbosa, sí. Él debe llevar como 4 meses en su cargo. Si él dice que tiene la meta cumplida, si él al 50%, el 50%, y que proyecta que al final de gobierno se llega. Nos gustaría saber, y si nos facilita él el antecedente, de dónde están las 7.000 viviendas que se han construido en los últimos 2 años de este gobierno. O sea, yo no tendría ningún problema en reconocérselo públicamente. Yo creo que él tiene que ser particularmente riguroso y cuidadoso con respecto a la información que entrega a la opinión pública, porque habemos otras autoridades que tenemos una facultad de fiscalización, claro, ¿cierto? Y evidentemente estamos especialmente preocupados de que ellos cumplan con su trabajo, de que cumplan las promesas que tienen con la gente y evidentemente de que no emitan información que no corresponde a la realidad. Estimado Eduardo, quiero llevarlo a un tema que está a puertas de su cumplimiento. ¿Cómo ha estado? La última vez que estuvimos acá en la radio y conversamos de los candidatos, candidaturas, yo sé que hoy ha tenido mucho trabajo con ello porque ya están próximos a cerrar todas las inscripciones. ¿Cómo va ese trabajo? Bueno, es de toda responsabilidad el trabajo que nos corresponde llevar adelante para ir determinando, ¿cierto?, las nóminas, las listas de quienes van a ser candidatos, de quienes tienen pretensiones de ser autoridades en sus distintas comunas, también en nuestra región. Sí. Recordemos que tenemos elecciones municipales y también de gobiernos regionales. Vamos a elegir alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales. Por lo tanto, para quienes siempre hemos abrazado con especial convicción y con mucha responsabilidad el servicio público, entendemos que las autoridades que estamos proponiendo para que sean candidatos tienen que tener esa misma característica, un compromiso irrestricto de servicio público, de honestidad, de transparencia, de probidad, para efecto de desempeñarse en los distintos cargos. Por lo tanto, no siempre es fácil el proceso, ¿cierto?, de búsqueda, de definición de los distintos candidatos. Tengo la certeza de que vamos a llevar nóminas de mujeres y hombres que efectivamente tienen ese especial compromiso con sus vecinos y con sus vecinas. Y además, como la ciudadanía en general le pone nota a las autoridades, claro, respecto de su desempeño, esta va a ser una gran oportunidad para que los vecinos y vecinas, puedan calificar el desempeño de sus respectivos alcaldes, concejales, consejeros regionales, del gobernador regional que tenemos en la región de O'Higgins. Y los que no lo han hecho bien van a tener que retornar, ¿cierto?, a sus hogares, para darle paso a una nueva generación de autoridades. Hay que quiere hacer las cosas bien. A una nueva generación de autoridades que viene a hacer bien las cosas. Así que yo quiero agradecer públicamente a quienes han estado disponibles, la generosidad de muchos candidatos y candidatas. Algunos evidentemente van a llegar a buen puerto, van a ser parte del proceso eleccionario. Los que no han podido serlo, yo de todas maneras les agradezco públicamente, así lo han entendido la gran mayoría. Los conflictos han sido muy pocos y puntuales, así que yo por lo menos por mi parte estoy muy contento del trabajo que nos ha tocado desarrollar. ¿Puede un candidato a alcalde objetar, cambiar, bajar, subir algún candidato a concejal? Un candidato a alcalde bajar de la misma línea, bajar candidatura, o sea, siempre es posible opinar. Ya. Eso de bajar candidato es un ejercicio que porque no me gusta, porque no me cae bien, porque seguramente por cualquier de esas. No, tienen que haber razones atendibles para que haya una observación con respecto a la postulación de alguien, y tienen que ser razones y argumentos con los fundamentos necesarios para efecto de tomar buenas decisiones. Por simples caprichos, por cuestiones, no sé, meramente personales, de sensibilidad o de piel, no hay posibilidad de que aquello se transforme en un argumento para no darle la opción a alguien de que pueda ser candidato en alguna de las listas, en alguna de nuestras comunas. Diputado, finalmente, yo no sé cómo estamos con el tiempo. Hoy día anda laxo. Nos queda. Vamos a tener ley de elección en 2 días, con voto obligatorio, con multa, con electores y no ciudadanos.
Mira, Jaime, en los últimos días la polémica... Sí, por eso es que ahí está. En torno al proyecto de ley con votación en 2 días, se tomó la agenda pública y obviamente la agenda política, porque salen a relucir muchas veces frente a este tipo de discusiones algunos discursos bien destemplados. Sí. Bien destemplados. Yo creo que aquellos que además tienen una segunda pretensión a partir de la propuesta de un proyecto de ley, una pretensión rebuscada, una pretensión mañosa, ¿cierto?, de obtener algún tipo de beneficio, me parece inaceptable. Y después los políticos se quejan porque la ciudadanía, ¿cierto?, los evalúa mal. Exacto. Cuando se hacen este tipo de cosas mañosas, oscuras, ¿cierto?, con cierta intencionalidad rebuscada, es donde en definitiva nosotros terminamos dando una muy mala imagen a la ciudadanía. Yo lo primero que quiero decir con respecto a este proyecto de ley es que yo nunca estuve a favor. En primer lugar, porque las votaciones debieron haber sido en un solo día, Claro. con un componente a partir de la preocupación de que iban a haber muchos electores y como iban a haber 4 papeletas, iba a haber más demora y eso podría provocar largas filas o el colapso. Esto se resolvía muy fácilmente. Primero, en aquellos lugares de votación donde los espacios lo permitieran, aumentar la cantidad de mesas receptoras de sufragio. O lugares de votación. O, en su defecto, aumentar, ¿cierto?, la cantidad de locales de votación. Exacto. Eso descomprimía absolutamente. Se iban a necesitar sin duda más vocales de mesa, etcétera, etcétera, pero en términos de costo no había una variación mayor. una variación importante, pero facilitaba que solamente en un día estuvieran dadas todas las condiciones para que se hubiese llevado adelante, ¿cierto?, esta elección en el mes de octubre de autoridades municipales y de gobiernos regionales. Lo que sí siempre sonó incomprensible es para qué tener voto obligatorio si no voy a tener sanciones. Claro. Es hacer un voto obligado voluntario. Voluntariamente obligado. Sí, somos tan especiales muchas veces nosotros para hacer algún tipo de planteamiento, para llevar adelante política pública que se tiene que legislar en el Congreso. Imagínense ustedes que entre declaraciones cruzadas, declaraciones destempladas, entre distintas posiciones políticas que son muchas veces inentendibles, imagínense ustedes cómo eso llama a la confusión a los electores. Y además que hay un tema constitucional. Aquí se están burlando la Constitución cuando se dice que deben votar los ciudadanos y no los electores. La Constitución dice electores, o sea que hay un tema de inconstitucionalidad absoluto. Así es, la responsabilidad política frente a las decisiones que se toman, y hay que tratar de tener discursos menos rimbombantes. Es que los pobres. ¿Y quiénes van a votar? Los pobres. Sí. Son los pobres los que más votan. Es que los pobres. Es un manoseo innecesario, Jaime. Sí. En serio. Miren, fíjense en el tipo de discusión en que estamos entrampados. Sí. Estamos entrampados en los peces, crustáceos y moluscos sintientes. Estamos entrampados entre que los pobres y los no pobres, sí, claro, ¿cierto? A propósito de una ley para votar en 2 días. Un proyecto con suma urgencia desde la presidencia para cambiarle el nombre a la Cámara de Diputados por Cámara de Diputadas y de Diputados. Con suma urgencia. Con suma urgencia. Y mi proyecto de ley, que está desde junio del año pasado, para acelerar los procesos administrativos de los extranjeros que entran de manera irregular y de los que cometen delitos, no ha tenido nunca suma urgencia. ¿Por qué? Ese es el problema que tenemos, Jaime. ¿Dónde están las prioridades de los políticos? Y por eso la gente se sigue decepcionando de quienes no están comprometidos con los problemas más urgentes y reales que hoy día tenemos en nuestro país. Eso pasa cuando se trabaja para el cliente. Yo creo que se trabaja muchas veces para la Cámara, porque uno se da cuenta muchas veces también en la Cámara de Diputados, ¿ya?, que hay una permanente búsqueda de la frase o el término que genere polémica para poder quedarme con unos minutos en televisión.
Y eso es complejo, porque se pierde la perspectiva del Chile real. Diputado, espero que tenga un buen fin de semana a pesar del trabajo con los candidatos, precandidatos, candidatas y todo aquello. Así esperamos, estamos avanzando en eso, es muy importante, te agradezco mucho, Jaime. El diputado Eduardo Cornejo conversando con nosotros y ustedes en este día viernes. Nos vamos al espacio Claustro ahora mismo. Hasta mañana. Hasta aquí, el diálogo que aporta en la voz de los protagonistas. Jaime Díaz sostuvo una plática directa y honesta con sus invitados para que quedes al día con la contingencia. En Radio Cautiva 101.3, esto fue Días de Conversación. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cautiva.